promesas a mí. No hay quien detenga lo que... Dios es bueno en todo tiempo. No es una frase cliché, es que Dios es bueno. Dios es bueno con mi vida, Dios es bueno con tu vida, Dios es bueno con todo aquel que lo anhele y lo desee en su corazón. Diga, Dios es bueno. Es tan bueno Dios que esta mañana ha traído una palabra para ti. Diga, Dios ha traído una palabra para mí. No, pero dígalo con convicción, con ganas. Ya cantamos, ya estamos. Fuimos de vacaciones, volvimos. No esté desanimado, estamos recién comenzando el año. Dígalo ahí con fuerza en su corazón, ¿cierto? Dios es muy bueno con nosotros. Así que, bueno, es un privilegio estar en este lugar, la verdad que sí. Pero no deja de ser un poco preocupante esto de entregar un mensaje y, claro, el fin de semana hay que buscar confirmación del Señor para ver si la palabra que tú estuviste pensando por ahí en los días para compartir con la iglesia sea el mensaje que tú necesitas recibir. Pero Dios es tan bueno que trae palabra, que habla a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Y yo estoy comenzando a leer un libro que dice, cuán más lejos quieres llegar. Y recién estos días entré en razón con el título porque decía, cuán más alto, cuán más lejos quieres llegar. Entonces yo decía, mira qué hermoso el título de este libro porque es un libro cristiano. Y dice, ¿cuán más lejos? Me pregunta el libro. El libro no me dice poco, bajo, es cuán más lejos. Y cuando yo trato de pensar en la palabra lejos, me imagino en las alturas, como inalcanzable, como algo fuerte, algo poderoso. Y me hizo recapacitar y pensar en que nosotros, los hijos de Dios, bueno, y todo el que lo quiera, ¿cierto? El que tenga al Señor en su corazón, tiene la posibilidad de llegar donde se lo proponga. Diga, yo puedo llegar donde me lo proponga. Puedo llegar donde me lo proponga, porque Dios, ¿cierto?, nos da esa posibilidad a nosotros de hacer lo que nosotros queramos hacer. Usted sabe, y lo hemos dicho en algunas oportunidades, pero es bueno que no se le olvide, que nosotros somos tripartitos, somos, ¿cierto?, cuerpo, alma y espíritu. Toque al que está al lado y diga, este es cuerpo. Tóquelo, dígale, esto es cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Esto es cuerpo. Esto es como el vehículo, el que nos lleva para todos lados. Esto es cuerpo. Esto lindo que usted ve, esto hermoso que usted ve, esto joven, este jovial, esto es cuerpo, ¿cierto? Bueno, también está el alma, ¿cierto? Que en el alma están los sentimientos, las emociones, el intelecto y por ahí también está la voluntad, no se le olvide para que usted vaya aprendiendo. Y está el espíritu, que es lo que Dios coloca, ¿cierto?, aquí dentro de nosotros. Pero me voy a concentrar en el alma, donde yo les dije que estaba el intelecto, que estaba lo intelectual y que estaba la voluntad. Y la voluntad, vaya siguiéndome porque esto es muy importante, y la voluntad es lo que Dios nos dio cuando nos creó. Diga, yo tengo voluntad. Yo tengo voluntad. Y esa voluntad es la fuerza que nos impulsa en la vida para hacer las cosas. Porque no somos títeres, no somos marionetas. El Señor no hizo marionetas. El Señor cuando hizo la creación no hizo marionetas. Yo no le estoy diciendo nada nuevo, pero usted lo tiene que recordar para que en ningún momento nadie lo venga a tratar como una marioneta. Porque pareciera que a veces a los hijos de Dios, el entorno, la vida, las circunstancias, lo trataran como marionetas. Pero tú y yo no somos marionetas. Tenemos eso que Dios nos dio, que es la voluntad. La voluntad es lo que te hace a ti decir sí y decir no. La voluntad es la que te hace decidir también. Y la voluntad es la que te hace determinar cosas. Diga, determinar.
Es bueno que usted lo declare con sus labios. Determinar. Y esta es la palabra que me ha rondado todos estos días, que tiene que ver con determinación. Porque es increíble cómo las personas van por la vida determinando cosas porque se le ocurrió, porque creyó, porque pensó. Determinan cosas en sus vidas y de paso determinan cosas también por sus hijos, por sus generaciones. Y es tan fuerte esta palabra, determinación. Determinación tiene que ver con fuerza, tiene que ver con poder, tiene que ver con decidir. Determinación, es tan fuerte esta palabra porque determinación tiene que ver cuando una persona decide y tiene la voluntad de hacer algo, sí o sí, le cueste o no le cueste. No es como obedecer, no es como yo hago mi voluntad. La determinación es como más fuerte aún, es más potente. Puede ser además muy riesgosa. Cuando yo determino algo, lo hago sí o sí. Se oponga quien se oponga. Un hombre o una mujer determinada es la que busca las formas, los lineamientos para cumplir lo que se le ha puesto en la cabeza y lo que se le ha puesto en su corazón. Determinación. Y creo que hoy en día la iglesia, vamos al ámbito espiritual, ¿cierto? Hablar de la iglesia. La iglesia necesita hombres, mujeres y jóvenes determinados. Diga determinado. Necesitamos hombres, mujeres, adultos, niños determinados. Yo le puse a esta palabra un pueblo determinado. Que podamos saber y entender lo que es la determinación. Ya te dije que la voluntad te lleva, ¿cierto?, a tener determinación. Te dije que determinación era voluntad, decisión, osadía. Los que son determinados son osados. Los que son determinados son valientes. Los que son determinados son aguerridos. Los que son determinados tienen fe, no tienen miedo. Los que son determinados tienen esperanza. Esos son los determinados. Una persona con determinación es aquella que encuentra la forma y cumple lo que se propone, incluso frente a un panorama complicado. Diga, yo soy determinado. Declaremos, yo soy determinado. Yo determiné esta mañana estar en este lugar, sí o sí. Pese a lo que pudiera estar sucediendo, yo dije, hoy día yo voy, me subo y comparto la palabra de Dios porque yo lo determiné, pudiendo haber determinado no estar. Porque a veces suceden cosas en las casas, ¿cierto? Somos padres, somos madres, hay hijos, sobrinos, y suceden cosas en los hogares. Pero esta mañana, junto a mi esposo, determinamos estar en casa con ustedes para adorar al Señor, ¿cierto? Para levantar manos, para cantar, para decirle, aquí estamos, Señor, porque te amamos. Esta mañana decidimos estar en este lugar porque estamos agradecidos de todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Por ahí Benjamín en un momento, ¿cierto? El jueves pasado, el jueves anterior al que ya pasó, tuvo una palabra él y donde decía que nosotros habíamos tomado una determinación. Y fue una determinación que hoy día tiene frutos. Por eso que cuando necesitamos tomar una determinación, es muy importante consultar al Señor. Cuando tú necesites hacer algo, tomar una decisión, o algo más que una decisión como una determinación, es importante que tú puedas ir a tus rodillas, encerrarte en tu habitación, conversarlo con el Señor y que el Señor te pueda contestar si lo que tú estás pensando debe o no debe ser. ¿Lo debes o no lo debes hacer? Es muy importante. Y le pedí al Señor una palabra
en donde yo pudiera clarificar y exponer muy bien lo que era un pueblo determinado, porque yo le puse esta palabra, un pueblo determinado. Viste que por ahí a los pastores, a los que predicamos, siempre nos cuesta ponerle título a las palabras. Fernando siempre me está preguntando, pastor, ¿y cómo se llama? A veces no lo tengo el nombre, a veces sí, pero ahora le puse un pueblo determinado, porque yo quiero que nosotros seamos un pueblo determinado. Y le pedí una palabra al Señor. A decir verdad, es una palabra que sí había leído, que nunca había compartido, y es una palabra que puede clarificar muy bien a donde yo quiero que tú, y lo que mejor dicho el Señor quiere que entiendas esta mañana, lo que es ser determinado. Y lo importante es que tú y yo seamos determinados. Poco a poco vas a ir entendiendo. Nos vamos a ir a Génesis capítulo 11, del 4, vamos a leer 4, 5 y 6. Yo di los versículos anoche, así que si no están, bueno, no hay problema, los leo yo, no pasa nada. Leo entonces Génesis capítulo 11, 4, 5 y 6. Dice así: y dijeron, ponga atención porque es muy importante, así como a mí me impactó esta palabra, quiero que a usted también le impacte. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará resistir ahora de lo que han pensado hacer. Es tremenda esta palabra, porque este es un pueblo que la palabra decía al principio que son hijos de hombres. No dice hijos de Dios, dice hijos de hombre. Y yo pensaba y decía, ¿será que tengo que compartir este versículo cuando no son los hijos de Dios los que están aquí en esta palabra, sino que son hijos de hombres? ¿Usted entiende, verdad? Yo dije, claro que sí, claro que lo puedo compartir, porque si la palabra está es porque es para que nosotros podamos ser enseñados y podamos ser ministrados. Por eso decidí leerte esta palabra. Y la palabra que acabamos de compartir tiene que ver con unos hombres, hijos de hombres, que decidieron, ¿cierto?, después del diluvio, que decidieron hacer una ciudad. Pero además de eso, querían y se programaron para construir una torre. Una torre muy alta, tan alta que esta torre tuviera que alcanzar los cielos. Y cuando yo leía esta palabra, yo decía, mira qué avesados estos hombres. Dijeron todos ellos, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. O sea, no tan solo querían edificar una ciudad para ellos, sino que también querían edificar una torre, y una torre que llegara al cielo. Yo pensaba y decía, estos sí que son determinados. Determinaron reunirse, organizarse, hablar, programar. Seguramente hicieron algún gráfico, yo no lo sé, para poder hacer y edificar una ciudad y poder también edificar una torre. Aquí dice, vamos y edifiquemos. Yo imagino que en este vamos, donde todos acordaron, nadie dijo, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cómo lo hacemos una ciudad? ¿Cómo se te ocurre? ¿Una torre? Imposible. No hubo nada de eso, iglesia. Por eso que escogí esta palabra para compartirla contigo. Mira qué impresionante es el nivel de determinación que tenían estos hombres en Babilonia. Dice que estaban todos juntos, todos reunidos. Mira qué importante también es estar juntos, reunidos en un mismo sentir. Dice la palabra de Dios
que tenían un puro idioma, sus palabras eran las mismas, nadie hablaba diferente, nadie le andaba diciendo al otro, pero ¿cómo vamos a ir a construir una ciudad? ¿Pero cómo vamos a hacer una torre? No hubo nadie que haya querido abortar la misión que se les había metido en la cabeza. Tremendos. Mira el nivel de determinación que tenían. Yo decía, qué avesados que son. Se les metió en la cabeza construir una torre y ahí me quiero concentrar. Construir una torre llamada la Torre de Babel. Mira el nivel de determinación. Por eso al principio yo te decía que un hombre o una mujer determinada puede llegar a hacer muchas cosas, por lo difícil que fuera. Abro un paréntesis y te quiero decir que Dios nos permite y nos da las herramientas de hacer lo que nosotros queramos hacer. Porque como nos dio voluntad, podemos decidir. Entonces, si tú eres un hombre y una mujer determinada, tú puedes hacer lo que se te ocurra, lo que quieras, por lo difícil que sea. Así como pasó, mira, con estos hombres que siendo hombres corruptos, que no conocían al Señor, ellos se juntaron, se animaron y quisieron construir la ciudad y además una torre, cuya cúspide llegara al cielo. Fue tan tremendo esto, el nivel de determinación, que provocaron que Dios pusiera la mirada en ellos, que Jehová los pudiera mirar, que a Dios le llamara la atención. Es tremendo esta palabra. Un pueblo determinado. Y mira lo que dijo Jesús. He aquí el pueblo es uno. Esa fue la expresión que tuvo Jehová cuando los vio. La palabra está escrita y así aparece en el libro de Génesis. He aquí el pueblo es uno. Mira qué importante es ser uno para lograr lo que queremos o anhelamos en nuestras vidas. El pueblo era uno. No habían divisiones, no habían diferentes opiniones. Y si lo llevamos al ámbito personal, cuando los matrimonios son uno, claro que conquistan cosas, claro que logran cosas, claro que consiguen tener hijos bendecidos. No quiero que te confundas porque yo escogí esta palabra para poder demostrarte a ti el nivel, ¿cierto?, de determinación, cuán fuerte es cuando un pueblo unido determina algo y lo logra. Dice Jehová cuando los miró, dice, he aquí el pueblo es uno. Le llamó la atención, es uno solo. Dice, y todos estos tienen un solo lenguaje. Wow, tienen un solo lenguaje. Nadie dice lo que no tiene que decir. Están todos concentrados en construir la Torre de Babel lo más alta que pueda ser. Nadie habla otra cosa. Todos están fabricando ladrillos. Nadie anda vendiendo telas allá afuera. Todos estaban construyendo ladrillos de barro. Todos juntos. El pueblo, uno solo. Las mismas palabras, dice la lectura. El mismo diálogo. Si se dice en la tarde, nadie dice, no, entonces yo voy en la mañana. No, todos. Lo dice el Señor. He aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra. Es fuerte, iglesia, la palabra. Mira qué increíble. No estoy diciendo que aprendamos de un pueblo corrupto, estoy diciendo que atendamos a la palabra y que saquemos lo que a nosotros nos interesa, de lo que nosotros vamos a aprender. El culto es la mañana, entonces venimos en la mañana. El jueves hubo, ¿cierto? Cultos de verano, ahí estamos, porque somos un solo pueblo. Han comenzado la obra, dice.
Y esto ya, yo creo que cuando Dios dijo esto, dijo, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Me caló fuerte esta frase, porque fue lo que vio Dios. Fue lo que Él vio. Dijo, y estos comenzaron la obra, y mira lo que Dios veía en ellos. Mira lo que Él veía. Puedes concentrarte en esto. Dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La palabra determinación tiene dos miradas. Podemos ser determinados en bendición y podemos ser determinados en maldición. Este pueblo de Babilonia determinó, ¿cierto?, construir esta torre, pero no le pidió la opinión al Señor. Lo hicieron sin la cobertura, se les olvidó un gran detalle. En maldición. Esta mañana el Señor te quiere decir que seas un hijo determinado, pero en bendición. No te olvides consultar. Hay pastores, hay líderes, está el Señor, ora, ayuna antes de tomar una decisión. Determinación, bendición o maldición. Es súper fuerte, porque hay gente que ha determinado cosas en su vida que los ha llevado a la perdición. Hay gente que ha tomado decisiones en su vida y lo ha llevado a la maldición. Es más, hay gente que hoy día mismo está tomando decisiones en su vida y te puedo decir de parte del Señor, cuidado, oremos, ayunemos, conversemos con Él, porque nos podía llevar a la maldición. La palabra determinación es tan potente para ambos lados. Dios los encontró tan determinados. Mira lo que dice ahora la palabra. Los encontró tan determinados que Dios dijo, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Diga, wow, los confundió. Tuvo que confundir esto que es comunicación, que no pudieran entenderse entre ellos. Wow. Pero mira qué tremendo es esto. Porque cuando hay problemas entre las personas, pareciera que hablan en distintos idiomas, porque no se pueden entender, por eso existen los conflictos, por eso existen las peleas, por eso existen las divisiones, por eso existen las separaciones, los divorcios. Por eso, porque no hablamos el mismo mensaje, no usamos el mismo dialecto, no nos comunicamos de manera perfecta como a Dios le agrada. Si hay una de las cosas que nosotros ministramos a los matrimonios, tiene que ver con la comunicación, el saber entenderse. Y eso es, no tan solo con los matrimonios, porque a veces como padres también tenemos que saber conversar con nuestros hijos. Y a veces los hijos también tenemos que saber conversar con nuestros padres. Tenemos que entender que la comunicación es muy importante. Y mira cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos va ministrando, cómo Dios nos va diciendo cómo tenemos que hacerlo para ser bendecidos. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Mira lo que pensó Dios. Dijo, yo los voy a confundir, porque estos sí o sí van a seguir construyendo la torre. Estos no se van a detener porque son tan determinados, y como les dio con construir la torre, lo van a seguir y capaz que lo logren. Pero imposible, porque al cielo no iban a llegar nunca. En algún momento la torre se iba a venir abajo. Pero dijo Dios, voy a tener que intervenir. Tuvo que haber una intervención divina, porque a ellos nadie los detenía. Dios los vio tan determinados que dijo, voy a intervenir esto y los voy a confundir. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Claro, cuando el otro le dijera,
pásame el hacha, el otro no iba a entender nada. Échale cemento, tampoco iba a entender. Porque la palabra dice que Dios los tuvo que confundir para que no pudieran entenderse entre ellos. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Mira lo que pasó. Ahí tuvieron que dejar de edificar porque no se entendían. Tuvieron que parar la obra. Tuvieron que dejar de hacer lo que habían determinado hacer porque no se entendían entre ellos. Cuando no nos entendemos entre nosotros, entonces dejamos de hacer lo que Dios, en este caso, de este otro lado de la vereda, dejamos de hacer. Entonces yo pensaba una vez más, iglesia, qué importante es poder entendernos. Qué importante es poder aceptarnos. Qué importante es dejar de juzgar al que está al lado. Qué importante es saber amar al otro con sus virtudes y con sus defectos. Qué importante. Y dejaron de edificar la ciudad, claro, porque ya no se entendían entre ellos. Algo pasó. Se desunieron, no entendían el vocabulario que hablaban, dejaron de construir y de edificar la ciudad. Dice que por esto fue llamada el nombre de ella, Babel, porque allí confundió. Jehová dice el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, dice la palabra. Alguien me preguntó, ¿tú sabes lo que es Babel? Bueno, sí. Es el nombre de la ciudad de Babilonia que proviene del verbo hebreo balal, que significa confundir. Por eso se llama la torre de Babel, porque Babel significa confusión. Porque Dios los tuvo que, ¿cierto?, confundir entre ellos para que no siguieran construyendo esta torre. La determinación es lo que convierte lo imposible en algo posible. La determinación es una fuerza que puede romper cualquier barrera. Determinación es querer hacer algo. Yo voy a tener un buen matrimonio, yo voy a tener una familia aunque yo no la haya tenido. Yo voy a determinar no ser alcohólico porque mis padres fueron alcohólicos, voy a determinar no hacerlo. Yo voy a dejar el alcohol, yo voy a dejar esta vida miserable que hasta ahora no me ha ayudado en nada. Determinación. La palabra determinación, el término, el concepto, el sentir está en ti y en mí. Yo tengo la voluntad de determinar algo en mi vida. Me ha ido mal, entonces yo me planto delante de Dios y determino hacer lo bueno. Si lo hice mal, hoy día yo determino hacerlo bien. Porque en todos está la determinación. Yo determino servir al Señor. Porque si usted no lo sabe, el que no sirve, no sirve. Así que vaya determinando servir al Señor. Porque el que no sirve, no sirve. Hay que servir al Señor. Determinación. Yo determino. Yo me levanto de nuevo. Me fue mal, pero bueno, este año yo me levanto y voy con todo. Porque yo he determinado todas las promesas de Dios que están en la Biblia que sean para mí. Porque yo he determinado servir a un Dios que es real, que es verdadero, que es santo y que cumple toda y cada una de sus promesas para mi vida. Yo determino. Yo determino pararme como un hijo de Dios. Es que yo fumaba, pastora. Bueno, ahora no fumes. Y cuando te ofrezcan un cigarro, no, yo no fumo. No, yo no tomo. Yo no digo garabatos. No me gusta este ambiente. Tenemos que ser determinados. No puede ser que el mundo allá afuera esté siendo más determinado que nosotros que somos los hijos de Dios. Si la determinación está para nosotros, la voluntad Dios las dejó en nosotros. Yo determino. Ya les dije, muchas veces determinamos cosas en nuestras vidas sin preguntarle a Dios. Tomamos decisiones sin preguntarle a aquel que nos creó.
llegamos y hacemos lo que se nos ocurre. Debemos orar al Señor. Tenemos la voluntad, ya está. En Filipenses 2:13 dice la palabra, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Te leo de nuevo. Dios es el que en vosotros, en ti, produce tanto el querer como el hacer. Es decir, Dios produce en tu vida que tú hagas como tú quieras, que tú lo pienses, que tú lo sientas, que tú decides y que tú lo ejecutes. A mí hay algo que, bueno, si alguno de ustedes me lo ha dicho, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero a mí no me gusta cuando me dicen, si Dios quiere, pastora. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, pastora. Nos vemos en el estudio, si Dios quiere, pastora. Nos vemos en la ministerial, si Dios quiere, pastora. Tengo una noticia, Dios siempre va a querer que tú te involucres en sus cosas. Dios siempre va a querer que tú estés. Cuando yo escucho esto, si Dios quiere, me va a ir bien en el trabajo, si Dios quiere, es porque tú estás dando un ápice de duda de lo que vas a hacer, no lo vas a hacer. Porque como somos determinados, a ratos decimos si Dios quiere. Claro que Dios quiere. Claro que Dios quiere que tú seas prosperado. Claro que Dios quiere que tú tengas una familia. Claro que Dios quiere que tú te sanes. Claro que Dios quiere que tú consigas el trabajo. Claro que Dios quiere que tú seas un hijo conforme a la palabra de Dios. Claro que sí. Y todo lo que hacemos en nuestra vida es porque yo quiero, porque yo lo decido, porque yo lo he determinado. Me llama mucho la atención que aún en el pueblo cristiano hay hombres y mujeres muy determinados para ciertas cosas y no para el Señor. Porque en la determinación también tú debes saber en qué lugar colocar al Señor. Los hijos que somos determinados tenemos que entender que Dios debe estar en primer lugar. Por eso la palabra de hoy, un pueblo determinado. Porque la iglesia necesita hijos determinados. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer. Y es por su buena voluntad. El Señor siempre nos va a querer bendecir. Siempre va a querer que seamos prósperos. Siempre Él va a querer que avancemos. Dios siempre va a querer que vamos a la altura. Dios siempre va a querer que conquistemos. Dios siempre lo va a anhelar en su corazón. Porque por eso nos creó. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y bendigo a todos aquellos que lo intentan una y otra vez. Porque Dios dice en su palabra que Él renueva sus misericordias todos los días. Y esta palabra esta mañana es para mí y es para ti. Para todos aquellos que sean determinados en este tiempo que tanto lo necesitamos. Porque como decía la adoración, Él viene. Y cuando tú eres determinado, tus hijos van a ser determinados. Cuando tú eres determinado, tu familia va a ser determinada en bendición. Porque si escoges ser determinado en maldición, tengo que decirte en que entonces tú, tus hijos, tu generación, tu familia va a estar en maldición. Debemos ser determinados en bendición. Amén. Por eso estamos hoy día aquí. Entonces te decía, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dígale al que está a su lado, el querer como el hacer. Lo queremos y lo hacemos. Yo a veces digo, se pensó y se hizo. Se pensó y se hizo en bendición. Se pensó y se hizo. Tu falta de determinación quiere convertir a Dios en el justificador de tu incapacidad. Claro, es cuando te decía adelante, si Dios quiere. Es cuando tú como que le echas la culpa al Señor. Es que si no voy, pastor, es que si no vine es porque Dios no quiso. Sí. ¿No? No, pastora, no fui porque yo le dije que si Dios quería y como Dios no quiso, yo no fui.
No, po. No nos equivoquemos. Porque Dios quiere. ¿Cierto? Dios siempre va a querer que oremos. Dios siempre va a querer que estemos en su casa. Te hago una pregunta para que tú lo respondas ahí en tu corazón. ¿Hay alguna determinación que necesites tomar en este día? ¿Hay algo que debas determinar en este día? Es bueno darse un tiempo, darse unos minutos y decir, tengo que tomar determinaciones. Los que están en casa, si hay alguien que tiene que tomar alguna determinación, ora al Señor, anda a tus rodillas, ándate a tu cuarto para que Dios te pueda responder. Hay determinaciones a veces que tomar en la vida, pero busquemos a papá, busquémoslo a Él. Porque este pueblo en Babilonia no lo buscó a Él. ¿Eran determinados? Claro que sí. ¿Había fuerzas en sus vidas? Claro que sí. ¿Tenían liderazgo? Claro que sí. ¿Consiguieron las herramientas? Claro que sí. Pero tú sabes lo que pasó. No pasó nada. Porque como no le consultaron al Señor, todo fracasó. Porque eso es lo que sucede cuando no le consultamos al Señor. Fracasamos. Porque lejos de Dios nada vamos a poder hacer. Porque sin Él no hacemos nada y no somos nada. Como te decía, la determinación es un arma de doble filo. Claro que sí. Porque a veces fallamos sabiendo que estamos fallando. Pero es porque nosotros lo determinamos. Pecamos porque nosotros lo determinamos. Deshonramos porque nosotros mismos lo determinamos. Porque tú quisiste, porque nadie te obligó, porque hay un libre albedrío en nosotros. Te alejaste de Dios, fue porque tú lo decidiste, porque fue tu determinación. Tú engañaste, fue porque tú lo determinaste, porque te dio gana. Fuiste desleal, a propósito de la palabra del jueves, lealtad. Fuiste desleal porque te dio la gana y lo hiciste. Ahí vemos el otro lado de la vereda, en maldición. Necesitamos un pueblo determinado. ¿Sabes qué, iglesia? Hace unos días con el pastor hablábamos y él me decía, el pueblo de Dios está siendo amenazado por todos lados. Y lo que es peor, nuestros hijos están siendo amenazados en todo momento. Nos ponemos felices, hablo por mí, cuando nos enteramos que nuestros hijos van a ir a estudiar, ¿cierto? La educación superior. Pero en esos lugares está todo lo corrompido también. Porque en las universidades, allá afuera, en la vida, en el mundo, está todo corrompido. Está todo pasando para mal. Estamos siendo amenazados. Nosotros los hijos de Dios estamos siendo amenazados. Por eso tenemos que convertirnos en hombres y mujeres determinadas, donde ustedes, los padres, sepan lo que hacen sus hijos, dónde están y con quién se juntan. Determinados. Yo determino estar con mi hijo en esto. Yo voy, él va. Determinados. Los matrimonios determinados. Yo como esposa determino cuidar a mi esposo. Atenderlo, guardarlo, quererlo, amarlo, entenderlo, comprenderlo. Así también los varones. Yo determino amar a mi mujer, amar a mi esposa, honrarla, quererla, amarla, respetarla, ayudarle, bendecirla, comprarle cosas lindas, dejarla dormir hasta tarde, llevarla a almorzar los días domingos. Hay determinaciones. Era más larga esta lista. Bueno, me tocó a mí ahora.
determinados. Iglesia amada, estamos siendo amenazados por todos lados. Seamos determinados. Hasta la naturaleza nos está amenazando. Es increíble. Todo nos amenaza. Todo allá afuera está en un mismo sentir, en un solo lenguaje allá afuera, para que nosotros seamos confundidos y atrapados, para que nuestras generaciones lleguen hasta aquí nomás. Me niego a eso. Yo predico esta mañana para que las generaciones sean salvadas, para que los jóvenes estén en las iglesias, para que conozcan a un Jesús real y verdadero, un Jesús perdonador, un Jesús amoroso, un Jesús misericordioso, un Jesús perdonador. Me niego a que nuestras generaciones se pierdan. Si ya era determinada, hoy día quiero ser más determinada. Si no viniste y te llamé, ahora te voy a llamar más veces. Porque he determinado que ninguno de ustedes se quedará en casa. Vamos a estar en este lugar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. En un solo sentir, en un mismo espíritu. Cuando leía esta palabra y pensaba en las amenazas que hay allá afuera, me acordé de Sadrac, Mesec y Abednego. Y también me acordé de Daniel. Porque este es otro ejemplo. Pucha, que eran determinados. Este Sadrac, Mesec y Abednego, determinados. Hombres tremendamente determinados. Yo quiero ser como ellos de determinados. Diciéndoles el rey que se rindieran a una estatua de oro de no sé cuántos codos. Ahí estaban todos postrándose delante de estos dioses paganos. ¿Ellos qué dijeron? No nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar. No nos vamos a postrar, amada iglesia. No nos vamos a postrar a las estatuas de oro, por más que nos atraiga el oro. No lo vamos a hacer, porque eso está pasando allá afuera. Nos están mostrando estatuas de oro que atraen a nuestros hijos, atraen nuestras vidas, pero yo me niego a postrarme a otro Dios. Que no sea este Dios que fue a la cruz y que murió por mí y murió por ti. Mira dónde los llevó su determinación. No se quisieron postrar, se negaron. Bueno, si no se postran, me los llevo al horno de fuego. Allá se los llevó. ¿Ustedes creen? Ustedes conocen la historia mejor que yo. Ayúdenme. Avive el fuego de esta palabra. ¿Usted cree que ellos tuvieron miedo de ir al horno de fuego? Estaban tan determinados, se sentían tan seguros, estaban tan convencidos de quién era su Dios, lo conocían tanto que no tuvieron miedo y dijeron, bueno, llévennos al horno de fuego. ¿Qué tanta cuestión? Vamos al horno. Se fueron al horno de fuego. Se los llevaron. ¿Y sabe lo que pasó? No pasó nada. Dice para la palabra que ni siquiera tenían olor a humo, porque Dios los guardó. ¿Qué te quiero decir? No tengamos miedo de lo que está sucediendo afuera. No tengamos terror a lo que está sucediendo afuera. Es que la droga, es que el alcohol, es que... No tengamos miedo. Seamos determinados. Confiemos en nuestro Dios. Hablemosle a nuestros hijos de este Dios maravilloso. Confiemos en su poder. Sepamos que Él va a salvar nuestras vidas de cualquier peligro, de cualquier enfermedad. Que Él va a salvar nuestros matrimonios, los va a cubrir, los va a proteger. Mira que Satanás anda por ahí tomando a quien quiere para darle muerte. Me encantaron estos hombres, porque ni olor a humo tenían. Fue tan poderoso lo que Dios hizo con ellos. ¿Y para qué hablarte de Daniel? Me encanta este Daniel, tan determinado. Tampoco quiso postrarse,
porque él sabía quién era su Dios. Él no le iba a ser desleal a su Dios. La lealtad hasta último momento, porque un hombre determinado es leal hasta el último momento de su vida. Y estoy hablando de la lealtad a Dios. Esa es una tremenda determinación. Hace frío, le soy leal a Dios. Hace calor, le soy leal a Dios. Hay escasez en casa, soy leal a Dios. Hay mucho en casa, soy leal a Dios. Hay problemas en casa, soy leal a Dios. Determinación. Yo les invito a esta hora a ser un pueblo determinado. ¿Y cómo vamos a ser un pueblo determinado? Tú vas a ser un hijo determinado donde quiera que vayas. Quiero que te pongas en pie. Debemos estar muy atentos porque nos van a querer confundir. Debemos estar muy apercibidos. Debemos hablar el mismo lenguaje. Debemos tener las mismas conversaciones. Debemos convertirnos en un solo pueblo. Y como te decía adelante, aquí en un solo pueblo, en tu casa lo mismo, en un solo sentir. Vamos para el mismo lado. Vamos a construir lo mismo entre todos. Vamos a dar amor. Yo me comprometo a ser una mujer doblemente determinada en mis convicciones, en lo que yo sé de Dios. Determinada. Benjamín decía ahí en su palabra y que el Reels ha sido muy visto por muchas personas y hablaba de nuestra salida de nuestra primera casa. Fuimos determinados a lo que Dios nos dijo, no por voluntad propia, no por deseo propio. Fue una determinación en el Señor que tomamos, porque oramos y Dios contestó. Y cuando Dios contestó, entonces nosotros ya sabíamos lo que iba a suceder. Y llegamos a este lugar, siendo solamente 6 personas. Como fuimos determinados en el Señor, hoy día somos más que 6. Y mucho más que 6. Y seremos muchos más que 6, porque fuimos determinados.